Las cifras varían según los historiadores. Unos hablan de 50.000 fusilados en los 10 años que siguieron a la guerra civil, otros hablan de 90, de 100.000. A eso hay que sumar los 100.000 asesinados durante la propia guerra. No estoy hablando de caídos en combate, estoy hablando de asesinados como los asesinados en Badajoz, en el campo de fútbol, ¿no? Que fueron masacrados. 4.000, dice Yagüe, fueron más. A eso hay que sumar las cárceles, los campos de concentración, los cientos de miles de exiliados, y algo que no está cuantificado estadísticamente, pero que evidentemente se sufre, que es la humillación diaria y cotidiana de millones de personas. Porque el objetivo era arrancar de raíz. Tierra quemada, como la hazaña de los romanos cuando echaron sal en Cartago, pues lo mismo. Cuestión de clase, de odio profundo de clase y de miedo profundo que evidentemente, insisto, se concretó en una hazaña absolutamente salvaje. Se sumió a la clase obrera en la noche negra de la dictadura franquista y escuchamos a la política oficial hablar de que hay que cerrar las heridas, hay que mirar al futuro, etcétera, etcétera. Las heridas siguen abiertas, claro que siguen abiertas las heridas. Creo que lo que acabo de decir hasta el momento es una muestra clara de que las heridas están abiertas y las razones son obvias y evidentes. Pero es que no es suficiente, no es solamente esto. Siguen abiertas porque sigue habiendo miles de asesinados en fosas comunes, en las cunetas de las carreteras. Según Amnistía Internacional, una organización nada sospechosa, 114.000 familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos. Las heridas siguen abiertas porque los que financiaron, apoyaron el golpe del 18 de julio y eran dueños de todas las propiedades, de toda la riqueza en aquel momento, siguen siendo los mismos hoy, siguen siendo los dueños hoy. Los Cortina, Botín, March, Oriol, la Duquesa de Alba, Pujol, Ibarra, Neguri, Aznar, Urrutia, Entre Canales, la plutocracia, que financió, insisto, y apoyó el golpe de Estado, sigue siendo la dueña hoy. Son los que, iba a decir los que se reúnen con Zapatero, no, es Zapatero el que se reúne con ellos, para recibir instrucciones, para rendir cuentas, y para recibir las instrucciones de los planes que hay que aplicar. Por eso siguen las heridas abiertas. Siguen abiertas porque el aparato del Estado sigue siendo el mismo o sus herederos. No ha habido ningún tipo de cambio, no ha habido ningún tipo de depuración, no ha habido ningún tipo de nada. Siguen siendo los mismos, insisto, o sus herederos. Aquí ha habido una ley de amnistía que se aprobó en el año 77, que no, por supuestísimo, no ha sido derogada, que deja en un juego de niños la ley de punto final en Argentina, que por cierto allí sí se ha metido mano, por lo menos, ¿no? Por lo menos hasta un cierto nivel, pero aquí no, y la ley de amnistía aquí es muy clara y muy concreta. Es muy clara y muy concreta. Amnistiaba todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad del día 15 de diciembre del 1976. Los delitos de rebelión y sedición, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley, o los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Amnistiado. Pero es que además, lo que tienes en el aparato judicial es lo siguiente, una nota aquí de pie de página aquí en el libro. En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos. Esta declaración, que podría atribuirse al cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Valera, es una de las joyas escritas por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, en la revista Hermandad del Valle de los Caídos, con la que colabora asiduamente. Digo, puedo seguir leyendo. Esta es la realidad. Pues claro que las heridas siguen abiertas. No van a seguir abiertas en estas condiciones.
los derechos democráticos son pisoteados continuamente. ¿O no es una muestra de eso el espectáculo vergonzoso al que estamos asistiendo a todos los niveles? En primer lugar, obviamente, con todo lo que es la ilegalización de la izquierda abertzale, con lo de Sortu, con lo de Bildu, que clama al cielo, que es una cosa ya absolutamente demencial. Hunde sus raíces en esta situación, lógicamente. Hunde sus raíces en que el aparato represivo sigue intacto. Sigue intacto. No van a estar abiertas las heridas. Claro que están abiertas. Claro que están abiertas las heridas. Y evidentemente estas heridas estarán abiertas, ni más ni menos, hasta que seamos capaces de culminar las tareas que emprendieron nuestros abuelos, las tareas de transformar la sociedad. Porque si hay una lección evidente y clara que podamos extraer de lo que fue la experiencia de los años 30, fue precisamente esa, la necesidad de que es imprescindible romper, acabar, transformar los cimientos de la sociedad para conseguir alcanzar unas condiciones de vida dignas, entre las que se encuentran las condiciones materiales y, por supuesto, derechos democráticos elementales. Ese es el punto fundamental, porque lo que tuvimos fue una revolución profunda, derrotada, pero una revolución profunda. Por cierto, yo creo que otra lección importante es el papel de la clase obrera y lo que es el proceso de desarrollo de la propia clase obrera y su papel en los procesos históricos y su capacidad, si me permitís, como el ave fénix, de resurgir de su ceniza. Es cierto, ¿no?, que en estos momentos hay pues una situación general en la que la clase trabajadora se encuentra en una situación de parálisis, se encuentra en una situación de que coyuntural desde nuestro punto de vista, en la que a pesar de que hay un 20% de paro, a pesar, a nivel general, a pesar de que más del 40% de los jóvenes están en paro, a pesar de que los ataques continuos al nivel de vida pues son evidentes, no hay una movilización general. Por lo menos, ¿no?, a nivel general. Y parece que estamos viendo como los dirigentes de las organizaciones más importantes, o por lo menos de carácter de todo lo que conforma hoy el Estado español, parece que tienen la situación controlada. Me refiero a los dirigentes de comisiones obreras, los dirigentes de la UGT. Y efectivamente, eso es una realidad, no lo podemos negar. Desde nuestro punto de vista, cuando hay coyunturas de este tipo, es necesario levantar la cabeza y tener una perspectiva histórica, porque si no podemos sacar conclusiones muy erróneas. La clase obrera, ¿qué peor derrota que la del 39? ¿Qué peor derrota? Desmembración, o sea, concreta, ¿no? Asesinato, destrucción de sus organizaciones, la noche negra del fascismo, la noche negra de la dictadura. Bueno, pues esa misma clase obrera, a lo largo de un proceso, lógicamente, curó sus heridas, resurgió como el ave fénix y volvió a poner en jaque a la burguesía de este país. Evidentemente volvió a ser el proceso descarrilado, traicionado en la llamada y famosa transición, ¿no? Pero eso es otro tema. La cuestión central fue esa. Resurgió de su ceniza. Nosotros tenemos plena confianza en la clase trabajadora, pero no por ningún tipo de iluminación mística, sino porque la propia experiencia histórica demuestra que eso es una realidad. Que eso es una realidad, resurge de su ceniza. Y por otro lado, hay una ley también, obvia y evidente. Si la perspectiva es que el capitalismo va a permitir unas condiciones de vida dignas, ¿no?, en el futuro, pues evidentemente esa es la base para que la tensión social a todos los niveles se vaya disipando y la lucha de clases
vaya siendo, como se dice en la política oficial, pues algo del pasado. ¿Es esa la perspectiva? Es que nada más que hace falta ver el telediario, nada más que hace falta leer los periódicos, que intentan ocultar todo lo que pueden y mentir todo lo que pueden, pero la perspectiva no es precisamente esa. La perspectiva es que el capitalismo ha llegado a un punto en que es incapaz de mantener las condiciones de vida semicivilizadas que se han alcanzado en toda una serie de zonas del planeta. Los países capitalistas desarrollados, que han alcanzado, insisto, esas, bueno, condiciones de vida, por lo menos una capa de la población decentes, razonables, civilizadas, el capitalismo no puede mantener esa situación. Y la perspectiva es no un mantenimiento, sino a un desmontar todas esas conquistas y volver a las condiciones laborales, condiciones salariales, condiciones de vida que crearon las condiciones de convulsión social que se dio en todo el mundo, sobre todo en las potencias capitalistas más desarrolladas, en todo un periodo histórico y, en primer lugar, en el periodo histórico que en estos momentos estamos tratando. Son las condiciones de vida materiales las que condicionan la conciencia. Ese es un punto central y fundamental. Sí, es un planteamiento marxista. Pues sí, oye, a lo mejor es que Marx tenía razón, ¿no? ¿No? Porque esa es la realidad. Y a lo que estamos abocados inevitablemente es, a pesar de coyunturas concretas, por toda una serie de razones, a un enfrentamiento y a un resurgimiento de la lucha de clases, y sí, y a un nuevo volver a poner encima de la mesa la necesidad objetiva de la transformación socialista de la sociedad, de ser más evidente que nunca, y creo que eso es algo que está conquistando la mente ya de millones de personas a lo largo de todo el mundo, y empezando por el mundo capitalista desarrollado, de que hay una absoluta incoherencia, hay una locura en la sociedad actual. Y es que mientras existen recursos suficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas, esos recursos están siendo utilizados para lo que todos estáis viendo que están siendo utilizados. Para que un puñado de parásitos sigan manteniendo su nivel de beneficio a costa de empobrecer a la inmensa mayoría de la población. Esa contradicción es una contradicción que tarde o temprano, y más temprano que tarde, se concreta en un programa, se concreta en una actitud